¿De qué manera también la violencia puede estar tocando la puerta de su casa, de su vida? Y queremos analizarlo para que se tomen acciones. No solamente en el tema psicológico, que si bien es cierto nos afecta porque estamos de manera integral siendo afectados, sino también cómo podemos tener las herramientas legales para que esto sea abordado. Vamos a conversar con nuestros invitados de hoy. Tenemos a la psicóloga Jenny Zúñiga, quien nos acompaña aquí en Vive la Mañana, y también el licenciado Daniel Brenes, el abogado que comparte también esta manera de verlo de forma legal. Bienvenidos a ambos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, muy bien. Muy buenos días a ustedes por la invitación y muy buenos días a todas las personas que nos están mirando. Este tema de violencia ya es parte de lo que se ve en las noticias, pero cuando hablamos de otros tipos de violencia quizás no le damos ese mismo significado. Lo bajamos un poquito de nivel, decimos que no es tan grave, pero sigue tocando algunos aspectos graves de las familias y de las personas que se ven afectadas. En el caso de la psicología, ¿cómo es que empieza a darse ahí manifestaciones de violencia? Bueno, se empieza desde la forma de pensar, ¿verdad? Porque le hago creer a la mujer que ella no puede. Yo creo que eso es como lo primero que afecta más. Cuando la convencemos de que ella no puede hablar, de que ella no puede trabajar, de que no tiene habilidades, de que sin mí nadie te va a valorar, entonces es muy importante que desde la infancia las personas que educan niñas también, ¿verdad?, le den mensajes contrarios de que sí pueden lograr lo que sea. De hecho está súper demostrado. Entonces siempre trabajamos el no puede, el quebrar ese no puede que hay instaurado en la mente. Y vemos el caso, por ejemplo, de estos artistas que están siendo reconocidos, pero que en ocasiones uno dice, no, a ellos les va muy bien, y se ve que esto también está afectando. En el tema económico, Daniel, ¿cómo podríamos también describirlo, este tipo de violencia? Sí, vamos a ver, es importante indicar que a nivel legal, ¿verdad? Nosotros nos regulamos cuando hay un tipo de violencia patrimonial, que es como se describe como tal a nivel legislativo en Costa Rica. Existe lo que es la ley de violencia doméstica y existe lo que es la ley de penalización de violencia contra la mujer. Entonces, ¿qué es lo que nos viene a decir justamente estas dos leyes? Vienen y nos indican que existe esta violencia patrimonial en el momento que se oculta, se destruye o simple y sencillamente no se le permite a la otra persona tener acceso a estos recursos económicos, ¿verdad? En ese es el momento justamente donde viene y recae esta violencia patrimonial, violencia que efectivamente tenemos legislación que viene a regular y que castiga hasta con prisión de cárcel como tal. Hay algunos síntomas que quizás nosotros obviamos. ¿Qué hace que eso empiece a ganar terreno? Porque, vamos a ver, uno se vuelve más permisivo, está conociendo a la pareja, empiezan a haber algunos temas allí que hay como criterios encontrados, pero ¿cuáles son esas señales? Bueno, me encanta, primero que todo me encanta el programa de hoy porque es dar esperanza, ¿verdad? Es decirle a la mujer y también al hombre, porque hay hombres que están educando niñas. Claro. Lo primero es, sí crean las señales, o sea, nos acostumbramos a que no importa que me revises el teléfono, no importa que me trates mal, no importa que me anules, ¿verdad? Entonces hay que ponerle mucha atención a esas señales cuando la persona le aísla de los amigos. O sea, yo creo que algo que hay que ponerle importancia es, a veces las personas agresoras no van a decir, hoy te voy a agredir, no, sino que lo van haciendo por debajo, suavemente, ¿verdad? Quitándole el poder en su forma de vestir, de comer, y especialmente hoy que hablamos sobre la violencia económica, cuando le quito el poder de que ella puede realizarse, puede estudiar. Que hay una dependencia, ¿verdad? Exactamente, llevamos a que dependa, que crea que no puede nada en la vida, ni a nivel físico, ni a nivel de maternidad, ni a nivel económico, ni a nivel intelectual. Entonces, el caso de esta pareja también nos deja muchísimo de que, ¿por qué se cayó en esto? Porque ella pospuso sus sueños y sus situaciones, ¿verdad? Y le dio prioridad a la del esposo. Vemos hoy también que es muy común decir, bueno, le pasó a tal artista esto, no le va a pasar a una. Le pasó a Shakira tal cosa, le pasó a Jennifer López, por ejemplo, y creo que son comentarios que tenemos que quitar, ¿verdad? Porque eso también es una forma de justificar. O sea, cuando digo que a un artista le pasa, ¿cómo no me va a pasar a mí? Son mensajes que sí importan y no los podemos seguir diciendo a nivel social, ni las mujeres, ni nadie. Entonces, yo digo que desde ahí todo importa, el trato, y especialmente cuando usted como mujer tiene que quitarse de todos los ambientes para sentir que la pareja, ¿verdad?, la ama, la quiere, esos son señales que no se pueden ignorar. Claro, en este mes de la mujer enfatizamos mucho en el tema de la mujer,
pero creo que también en la parte del hombre puede ser violentado de esta manera y en ocasiones vemos cómo cambian roles. Ya la mujer pues también es la que provee, también la que trae el recurso económico y el hombre asume otros roles que normalmente la sociedad no los veía como parte de hombre-mujer. Pero también puede ocurrir violencia en el caso de los hombres en este aspecto, ¿cierto? Sí, también ocurre, claro. Y en el caso de los que vemos en Costa Rica, ¿cuáles son más comunes, don Daniel? Sí, vieras que, vamos a ver, pasa mucho a nivel de divorcios, ¿verdad? En donde efectivamente, por ejemplo, viene y se efectúa un divorcio, muchas veces, a veces por infidelidades y este tipo de situaciones, y resulta que tal vez el hombre, que era el proveedor de la casa, el que administraba el dinero, empieza a ocultar, por ejemplo, ingresos, o empieza a tratar de hacer traspasos de propiedades, para tratar, digamos, de evadir que estos bienes efectivamente sean bienes gananciales como tal, o viene y empieza a destruir también bienes, ¿verdad?, que le pertenecen a la pareja como tal. Entonces, este tipo de situaciones son las que más se presentan acá en Costa Rica, ¿verdad? Y creo que lo más importante en esta entrevista el día de hoy para todas las mujeres que en este caso nos están viendo es que sepan que realmente sí existe una herramienta legal para poder, obviamente, tener el respaldo en ese sentido, ¿verdad?, para justamente en el momento que se da la separación, saber que existe también una herramienta a nivel de violencia doméstica donde podemos solicitar el embargo de los bienes que existen en la casa y hasta podemos solicitar que se haga un inventario, por ejemplo, de todo lo que tenemos en la casa. ¿Por qué? Porque muchas veces tal vez decimos, bueno, pero es que no tenemos una casa y no tenemos un carro. Pero bueno, los televisores, los muebles, la cama, los cuadros, los adornos, todo esto, todo está incluido, entra, exacto, dentro, digamos, dentro de lo que serían bienes gananciales como tal, y existe también una herramienta jurídica por medio de violencia doméstica donde le puedo solicitar a un juez que se haga un inventario justamente de todos los bienes que tenemos en la casa. Y es que bien lo apuntaba nuestra psicóloga invitada Jenny, que el toque de la autoestima, cuando empieza a permear allí el tema del daño, la mujer no se siente como la valentía de poder enfrentar ante esta situación sus derechos, su propia realidad, y requiere asesoría, obviamente de profesionales, pero también levantar un poquito ese ánimo, esa autoestima, esa esperanza que decía ahora Jenny. Pero vemos en la historia también de este artista, de Vele, cómo él después habla de su infidelidad estando con ella, y ya no solamente era un daño patrimonial, sino también un daño a su relación y al aprecio de ella como mujer al sentirse traicionada también. ¿Qué pasa? Porque el hombre en ocasiones, yo veo relaciones y he escuchado casos donde ella se da cuenta hasta de infidelidades y permanece por esa dependencia económica que tiene de su pareja. Suele suceder, ¿verdad? Hay un asunto también social, y voy a poner este ejemplo para que ojalá lo podamos romper. ¿Cuántas veces le preguntamos, hay un niño en crecimiento, ¿cuántas novias tiene su niño, verdad? O sea, desde ese momento le estamos diciendo al hombre, tienes derecho a tener varias novias. Y son preguntas que le van dejando un mensaje. Ahora, importante, sí, en el momento que hay infidelidad, la persona tiene que también saber que ella puede hacer su separación, que no se va a morir, ¿verdad? Que puede volver a intentarlo de nuevo si quisiera, y que sí hay un proceso de duelo. Entonces, digamos, ahí también hay daño psicológico. Este ejemplo que me pones es daño psicológico, porque, o sea, en todas las partes fui demostrándole a esa mujer que ella no tenía nada, ¿verdad? No me tenía a mí, no tenía nada económico, no tenía nada para sostenerse y para sostener a sus hijos. Entonces, en los procesos que yo realizo en charlas y también en terapia individual, parece curioso, pero empezamos a trabajar eso, la parte emocional, el daño psicológico, el daño físico, y cuando ya la persona está lista para salir de este asunto, es, ay, pero ¿qué hago? El dinero, los hijos, ¿qué voy a comer? Entonces, sí es algo que se puede romper, como lo has dicho, con un equipo, porque la mujer entra en pánico, en miedo. Y hoy en día lo estamos viendo en nuestro país, ¿verdad? Las medidas cautelares, a ver, se trata y uno quiere, pero hay momentos donde hay personas que también sobrepasan eso. Y bueno, ya en las conclusiones yo le diré cuál es mi mensaje que yo le doy a las mujeres, ¿verdad? O sea, necesitamos que nos protejan más, pero también tenemos que tener mucha autorresponsabilidad, porque habrá momentos donde soy yo la que tengo que decidir salvar mi vida. A veces estamos esperando que nos ayuden, y claro, hay personas que de verdad son peligrosas para las mujeres, pero también yo necesito decir un basta, un hasta aquí, y sobre todo buscar ayuda, porque el terror en el que entran ellas y cuando tienen hijos es muy grande y muy limitante. Veíamos el caso también de otra artista que en un concierto hace la seña de
de atención o solicitando ayuda por violencia. Levanta su mano, Alicia Villarreal, y hace su gesto. Y luego se le entrevista y ella misma expresaba de que ella se sentía impotente para poder tomar decisiones. Porque hay ese momento en donde uno dice, bueno, desde afuera uno lo ve muy sencillo. Dice, pero ¿por qué no va y busca ayuda? Teniendo leyes o teniendo la posibilidad de hacerlo. Pero hay un elemento que las tiene encerradas en esa situación y no le ven solución. A nivel legal, ¿qué hace alguien cuando en ese momento dice, yo tengo que tomar acciones ya? ¿A dónde voy? Y que también le protejan, porque vemos casos que la mujer que más bien toma decisiones para salir de ese círculo vicioso, termina luego siendo agredida de otra forma también. Claro que sí. Antes de contestarte esa pregunta, quería hacer énfasis a lo que hablaban hace poquito sobre el tema de la infidelidad, ¿verdad? La causal de adulterio como tal permite que esta persona, aparte de los bienes gananciales, también pueda cobrar daños y perjuicios por esto, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando se genera esta violencia psicológica también, hay un daño moral que se tiene que cuantificar como tal y es un daño que se le puede llegar a cobrar también a la otra persona en el momento del divorcio. Entonces, por ejemplo, si fue que una infidelidad que fue por ejemplo, que fue público, que todo el mundo se dio cuenta, que realmente generó un daño, ¿verdad?, a la imagen de la persona y pudo haber generado también un daño patrimonial en los ingresos que percibía, se puede llegar a generar un cobro de daños y perjuicios, ¿verdad? Entonces es importante para todas las personas que nos están viendo que también cuando existe infidelidad se puede llegar a cobrar dentro de un proceso judicial por esta causal de adulterio. Con base a la pregunta, ¿qué puede hacer una mujer si está en una situación de estas? Bueno, inicialmente saber que la vía correspondiente cuando hay realmente una violencia patrimonial es la vía penal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta está regulada por la Ley de Penalización contra la Mujer. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Presentarse ante la Fiscalía, ¿verdad?, del lugar donde ellas viven y presentar la denuncia correspondiente y aportando las pruebas como tal de lo que está sucediendo. ¿Qué tipo de pruebas, licenciado? En ese caso, por ejemplo, si existen mensajes de texto, si tenemos testigos, ¿verdad?, que pueden llegar a decir, mira, es que mi esposo me bloqueó la cuenta, fue al banco y ya ahora no tengo acceso a las cuentas bancarias, por ejemplo, no me permite utilizar los vehículos, me quitó las llaves de los vehículos, ese tipo de situaciones. Ahora, ¿qué pasa? Que la vía penal es una vía, por decirlo así, más ordinaria, o sea, es una vía que va a generar más tiempo para que se pueda llegar a resolver. Entonces, existe una vía que es más sumaria, que es la vía de la violencia doméstica. Entonces, en violencia doméstica, ¿qué es lo que yo voy a hacer? La mujer va a presentar la denuncia, explica la misma situación que está pasando a nivel penal y solicita que el juez de violencia doméstica le conceda medidas. ¿Medidas en qué sentido? En que se embarguen los bienes, por ejemplo, para que en este caso el esposo no pueda generar ningún tipo de traspaso y efectivamente exista un tercero que también vaya a ser perjudicado por la situación. Podemos, como lo indicaba anteriormente, podemos también solicitar que se haga un inventario de los bienes que hay en la casa, ¿verdad? Y también se podría solicitar que hasta salga esta persona de la vivienda y que se quede justamente la persona afectada en la vivienda resguardada por un tipo de medida como tal. Me gustaría también dar esperanza, como decíamos ahora, porque muchas de esas mujeres, aún en algunos casos de hombres que también sufren violencia de este tipo, puedan recibir ese empoderamiento que se necesita para tomar pasos seguros, porque muchos también lo hacen por temor, por el que dirán, por el futuro que no saben, se vuelve incierto, si tienen hijos y demás, pero me gustaría que de parte de cada uno de ustedes haya un mensaje final que le permita a esa persona decir, sí puedo salir de esta situación y puedo encontrar un respiro para mi vida. Bueno, yo siempre le digo a las personas que no juzguen, ¿verdad?, que efectivamente la persona se encuentra con impotencia. Entonces, lo mejor que podemos hacer es acompañarla y decir, vamos a las entidades, ¿verdad? Por ejemplo, el INAMU tiene equipo. Hay mujeres que no tienen dinero para pagar todos los profesionales, ¿qué significa esto? Entonces, acompañemos y no juzguemos definitivamente. Y a las mujeres, sí se puede, háganse responsables usted misma. Yo creo que ahora los medios ayudan mucho, ¿verdad? También a empoderar. No pongamos el pretexto que no tengo, que no puedo. Escuchemos cosas positivas, hagamos, vayamos a... por ejemplo, hay distritos que tienen proyectos en contra de la violencia para precisamente enriquecer la parte de autoestima y la parte psicológica de las mujeres. Entonces, yo les digo que primero rompa el silencio, ¿verdad? Decir, no quiero, tengo miedo, tengo pánico, dígaselo a alguien de confianza. Use mucho esa palabra, basta, ¿verdad? Basta. Y use el dolor para que sean escalones y decir, de esta salgo, acompañada pero salgo. Y bueno, yo tengo 13 años de producir un programa que así me lo puso la vida, que se trata de esto, ¿verdad? Decirle a la mujer, usted hágase responsable de usted misma y todo lo demás ahí va, de verdad. Entonces ese es mi mensaje para las mujeres. Si se puede salir de esto, merecen vivir la vida
para la cual fueron creadas definitivamente. Qué bien, licenciado. Sí, me parece importante que para todas las mujeres que nos están viendo, indicarles que el presentar una denuncia de este tipo, ¿verdad?, ya sea ante violencia doméstica o ante una fiscalía por un asunto penal, no tiene ningún costo, ¿verdad? El abogado como tal lo establece el Estado, entonces no tendrían que, por ejemplo, pagar un abogado para llegar a presentar una denuncia de este tipo, ¿verdad? Entonces el sistema judicial como tal da el seguimiento, da el resguardo. Existe a nivel del Poder Judicial también psicólogos, ¿verdad?, que pueden acompañar en este proceso. Existe un tema de trabajo social también que hay un acompañamiento. Y lo que les puedo decir es que definitivamente no se puede seguir en un círculo, ¿verdad?, de violencia psicológica, violencia patrimonial, y hay que poner un alto, ¿verdad? También saber que este tipo de procesos permiten llegar hasta llegar a una conciliación como tal. Entonces tal vez muchas de las mujeres que nos están viendo tal vez lo que piensan es, pero es que ¿cómo voy a meter a la cárcel al papá de mis hijos?, ¿verdad? Bueno, existe en el proceso también etapas donde efectivamente pueden llegar a tener una conciliación, ¿verdad?, con respecto a los bienes y llegar a un acuerdo, y tal vez la instancia de llevar a esta persona a privar la libertad por una acción de estas, tal vez no vaya a ser el resultado final. Entonces, por ese lado también sepan que el hecho de presentar esa denuncia tampoco va a ser, digamos, que el fin puede llegar a ser ese, sino que efectivamente pueden llegar a una conciliación anticipada. Muy bien, él es Daniel Brenes, abogado de Costa Rica 506, licenciado que nos acompaña hoy. ¿Dónde lo pueden contactar también? Porque este programa se repite en radio, entonces para que escuchen el contacto. Claro que sí, me pueden seguir en redes como abogado Daniel Brenes y nos pueden seguir en las redes de la firma como Abogados Costa Rica 506 en Instagram y en Facebook. Y en el caso de nuestra psicóloga Jenny Zúñiga. Bueno, en mi Facebook se llama Y Fuiste Hecha Mujer, que es el programa que también produzco, ¿verdad?, de empoderamiento a las mujeres. Y mi número telefónico al 83 41 61 54. Esas serían las formas de contactarme. Perfecto, muchísimas gracias.